Coronel Reserva Activa del Ejército de Colombia, Luis Alberto Villamarín Pulido. Natural de Fusagasugá, Cundinamarca. Teniente coronel de la Reserva Activa del Ejército Colombiano, con 25 años de experiencia militar. Más de la mitad de ellos dedicado a las operaciones de combate contra grupos narcoterroristas en Colombia, y desde antes de su retiro del servicio activo. Profuso investigador de asuntos relacionados con el conflicto colombiano, tema sobre el cual es autoridad de primer orden, así como de la geopolítica mundial y estudios especiales acerca del Medio Oriente, el Asia Meridional y continente americano, el terrorismo internacional islámico y comunista, historia y proyección estratégica de grupos islamistas como los Talibán, Al-Qaeda, ISIS, Hezbollah, el conflicto árabe-israelí, la primavera árabe, la amenaza nuclear del régimen chiita de Teherán, la avaricia rusa y su metodología histórica de la imposición por medio del terror, el posicionamiento progresivo de la Unión Europea y la impredecible expansión geopolítica de China mediante el collar de perlas y la nueva ruta de la seda. Sus obras: Narcoterrorismo, la guerra del nuevo siglo, Conexión Al-Qaeda, Primavera política del Medio Oriente, ISIS, Yihad, terrorismo y barbarie, el proyecto nuclear de Irán, geopolítica del terrorismo islámico, Martes de horror, Manual de Al-Qaeda y 18 años de la guerra contra el terror. Son referentes para el estudio, conocimiento de la complejidad política, geopolítica y geoestratégica del comercio Medio Oriente y la seguridad en el planeta. Los demás textos escritos por el coronel Luis Alberto Villamarín Pulido en torno al narcoterrorismo comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional contra Colombia, así como los relacionados con el terrorismo islámico y la geopolítica internacional, son utilizados como material de estudio y referencia bibliográfica en diferentes universidades del mundo. Presidente fundador del Centro de Geopolítica Colombia y oficial lancero, paracaidista y contraguerrillero rural. Miembro de la Sociedad Bolivariana de Historia, la Academia de Historia del Huila y la Academia Colombiana de Historia Militar. Como presidente de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, ha abanderado los seminarios permanentes de liderazgo político, liderazgo público, geopolítica y conflictividad, y la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, los cuales han contado con amplia participación nacional e internacional y son referentes dentro del ámbito académico. Esto es todo, mi coronel. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable por la presentación. Y muchísimas gracias nuevamente a la Escuela de Cadetes de Chorrillos del Ejército Peruano, porque es muy valioso hacer este tipo de intercambios académicos cuando los futuros oficiales de las fuerzas militares de nuestro continente, que estamos enfrentando una problemática muy similar, logramos integrarlos para que las experiencias de los distintos países, de oficiales, de suboficiales, de militares de los distintos países, las integren, y en ese sentido pues aplaudo la iniciativa del señor coronel Carlos Solís, porque es una forma creativa de traer la información más exacta y para que en todos los continentes, en todas las partes del continente podamos compartir. Estoy aquí haciéndole la invitación a mi general Gómez Vergara, que él también es muy conocedor del tema de la violencia, y lo quiero invitar, pero no me ha contestado. Entonces, mientras vamos hablando, les compartiré a ustedes algunos puntos de vista de esta temática de la presencia de la guerrilla, del ELN y de las FARC en la vida política colombiana. Entonces, sería muy provechoso, sería muy bueno que ustedes, si también asiste mi general Gómez Vergara, que tuvo mucha experiencia, le hagan las preguntas. Si no, pues aquí con la conocimiento que tenemos, les vamos compartiendo. Ocurre que las FARC y el ELN hacen parte, infortunadamente, no en sentido positivo, pero hacen parte, y hay que reconocerlo, de la vida política colombiana
por el daño que le han causado al país, por la metodología que han utilizado y por el contenido ideológico que han querido eh, transmitirle a la ciudadanía o a quienes ellos reclutan y orientan de manera negativa para el país. Entonces, vamos a comenzar por ver primero cómo ha sido la incidencia política de las FARC, porque es muy importante que tengamos claro de dónde viene, cuál es su contenido ideológico, cuál es su filosofía, cómo han concebido las FARC el proceso revolucionario para la toma del poder, que en algunas de sus etapas y de sus procedimientos se asimila al Sendero Luminoso, en otras no tanto, pero como ustedes se están formando ya como futuros oficiales del Ejército del Perú, pues requieren una información mucho más amplia. Y en un mundo en el que el conocimiento es tan extenso y de tan fácil acceso hoy en día, es importante tener también línea directa con las fuentes más adecuadas para que no se cometan errores de caer en lo que es muy común, que es la propaganda. La propaganda es muy nociva porque muy bien manejada, como ustedes estarán viendo seguramente con la guerra que está ocurriendo en Ucrania, que es una barbaridad, una barbaridad. Inclusive hago el paréntesis para invitarlos que esta noche, si pueden sintonizar CNN a las 9 de la noche, hora de Perú y hora de Colombia, ahí estaré analizando con el periodista Fernando del Rincón algunos aspectos de esta guerra y seguramente tocaremos este de la propaganda, pero aquí lo ponemos ya en el contexto nuestro latinoamericano de las guerrillas. Y es que se dice que en una guerra la primera baja es la verdad, o sea, la primera muerte de una guerra es la verdad. Y entonces, usualmente, quien es el agresor recurre a manipular la verdad y a distorsionarla y a presentarla al contrario, como si la agresión fuera contra él. Y eso es un contenido político. Eso hay que entenderlo, que es la forma de hacer política. Porque la propaganda de guerra, la propaganda de combate es parte de la política. Es más, si la miramos en una forma académica, como desde una perspectiva superior, como una radiografía, en el fondo, la propaganda es la expresión política de un grupo humano, en este caso de una guerrilla de las FARC, que pretende desdibujar lo que hacen de una manera y presentarlo de otra. Entonces ese contenido programático que ellos tienen de su idea política lo están estructurando de una forma que incluye la actuación para ir atrayendo adeptos, pero al mismo tiempo lo están manejando en la mente de las personas con una orientación política específica hacia crear toda una narrativa, crear un discurso. ¿Y cuál es el discurso? El malo es el Estado, los malos son los capitalistas, los malos son la derecha, los malos son los que le han causado daños al país y los buenos somos nosotros que tenemos las armas, entre comillas, del pueblo para proteger a ese pueblo de esas agresiones. Y si ustedes analizan, no es lo mismo que está haciendo el señor Putin, está destruyendo completamente al país de Ucrania y está diciendo lo contrario. Es que yo lo que me estoy es defendiendo porque de Ucrania me iban a atacar y toca defender a Rusia y Rusia está en la mira de Occidente. Es una misma mecánica, es una misma forma. ¿Y por qué lo hace? Putin ya no es comunista, Rusia no es comunista, pero la línea de acción, o sea, su metodología de trabajo, es la línea soviética que se utilizó durante la Guerra Fría. Y las FARC y el ELN en Colombia siguen apegados a esa línea de procedimiento de que hay una verdad, pero es la verdad revolucionaria. O sea, no es ni la verdad procesal que se establece en las investigaciones que se les hagan, ni es la verdad histórica que se muestra con hechos de que entraron, destruyeron un pueblo, causaron una gran cantidad de crímenes, sino es la verdad de ellos con la que justifican y adornan su discurso para construir una narrativa favorable a lo que le conviene a la revolución armada socialista. Y fuera de eso, lo manejan dando a entender que
el gobierno colombiano, la sociedad colombiana, la mm, empresa colombiana y que Estados Unidos son los culpables de todo lo que pasa. Entonces vemos que esto hay que profundizarlo, hay que leerlo despacio, hay que analizar cada caso para tener un concepto más claro, porque sí ha habido unos errores de la dirigencia política colombiana que en esencia son los responsables de que pase todo eso. O sea, la guerrilla no existe solamente porque el Partido Comunista eh, lo tiene previsto así para tomarse el poder. Ese es un fundamento muy fuerte y muy de fondo. Pero además de eso es que las dirigencias políticas que se han alternado en el gobierno colombiano tampoco se han preocupado por desarrollar el país como corresponde, sino se han preocupado es por ellos y sus grupos alrededor. Entonces, han cometido una cantidad de errores y de procedimientos incorrectos que nos tienen como estamos en esta situación tan compleja y enredada que no encuentra una solución tan rápido, a pesar de que ya supuestamente, como ustedes ven aquí en la portada de uno de mis libros, se firmó un pacto que intencionalmente le colocamos esta portada que indica que fue darle una puñalada, una estocada a la Constitución del 91, pero que no resuelve el problema, comenzando porque es que miren quién era el mediador. Entonces, poner a la dictadura cubana a que sirva de mediador entre un terrorista como este, que era el jefe de las FARC, y un gobierno que estaba buscando era un premio Nobel de Paz, pues quiere decir que los tres están en contra de Colombia. ¿Por qué? Porque este gobierno está favoreciendo al terrorismo internacional, todas las formas de terrorismo internacional. El señor que está a la derecha es el cabecilla de un grupo criminal, es otro Abimael Guzmán, otro delincuente de la peor laya, pero que gracias a ese pacto se le tapan todos sus pecados y se le da hasta una curul en el Congreso de la República por esas cosas increíbles que los militares difícilmente entendemos o acatamos como en las soluciones políticas que toman las sociedades o que toman los dirigentes para eh, resolver el, la problemática que nos afecta. Entonces, entendamos eso. Ya hemos visto varios conceptos, seguramente ustedes están tomando nota, pues el video posteriormente mi coronel Solís se lo partirá para que lo tengan de consulta y bueno, pero aquí lo importante de ver es que eh, la línea de acción de las guerrillas comunistas de las FARC tiene un contenido político y por su acción criminal, no porque han hecho cosas buenas, hacen parte de la mala política que ha habido en el país. Entonces no se puede negar que es un contexto político. Igual les pasa a ustedes con Sendero Luminoso. No es que Sendero Luminoso haga parte de la política como tal del Perú, pero sí hace parte de la historia política en el aspecto negativo que ha tenido el Perú. Igual es eso. Entonces vemos que hubo un pacto, un acuerdo que no llegó a ninguna solución. ¿Por qué? Porque es que aquí las portadas de los libros lo dicen muy claro. En este documento que se llama La Selva Roja, ustedes encuentran toda la información de cómo el Partido Comunista progresivamente desde hace más de 60 años ha venido insertando grupos con organizaciones sociales, con una estructura armada, con una estructura política, una estructura de finanzas, una estructura de propaganda para legitimar esa revolución. Entonces ahí hay un contenido político, que no es bueno, es otra cosa, pero es un contenido político, porque tiene toda una serie de factores que articulan un sueño de un grupo criminal, de un grupo que tiene una idea totalitaria para alcanzar el poder e imponernos unas formas de gobierno que no son las correctas. En este otro documento ustedes encuentran toda la información de lo que es la vida interna de un guerrillero de las FARC sometido a los lineamientos leninistas. Es decir, que tiene que estar con la línea del partido, con la línea de las FARC, y si se mueve un centímetro de esa línea, inmediatamente es objetivo para sus mismos compañeros y lo fusilan. Tal vez cuando ustedes estudien más a fondo la historia del Sendero Luminoso y que personas preocupadas como mi coronel Solís les ayuden a reconstruir toda esa memoria histórica, encontrarán casos muy similares, que en las guerrillas comunistas lo usual y lo común es que un muchacho, un joven, una persona que no cumple al pie de la letra lo que le dicen los reglamentos comunistas, los reglamentos armados, lo fusilan, le ponen castigos terribles y aplican un terrorismo interno de tal manera
que hacen esta figura en lo que llaman un consejo de guerra revolucionario. Eso es usual en todos los grupos guerrilleros del mundo. La persona es indicada, de una vez la amarran como si fuera un animal y le ponen a dos de los mismos compañeros a que lo cuiden. Y ellos saben que si se les vuela o intenta irse o qué pasa, inmediatamente ellos serán los próximos sentados en el Consejo de Guerra. Entonces, de inmediato, los compañeros que han estado con esa persona cometiendo mil barbaridades y que han sido cómplices, se vuelven como una especie de enemigos y establecen una barrera. Ya ahí no hay ninguna amistad, no le puede llevar ni el agua de dulce para ayudarle en el momento que el calor está más fuerte o, o por lo menos ayudarle a que se refresque con agua si es en un sitio muy cálido o lo que sea. No, tiene que cumplir unas leyes, ya no le hablan y lo tiene ahí como si fuera un animal amarrado listo para degollarlo y no puede hablar porque si lo encuentran hablando con él, él también es condenado. Son unos métodos terribles. Entonces luego cuando viene el Consejo de Guerra, el presidente del Consejo de Guerra es el mismo cabecilla de la cuadrilla. Y entonces el que sale y dice, hoy vamos a juzgar a tal persona por esto, y esperamos que la decisión sea en bien de la revolución. ¿Qué les está diciendo con eso? Que hay que matarlo. Entonces luego procede a hacer una especie de juicio, una burla y una imitación de juicio, y unos acusan y nombran a uno de los mismos para que lo defienda. ¿Qué argumento puede tener un guerrillero de base para defender a otro? No mucho. Entonces él dice lo de siempre, ¿no? Que los problemas, que hay que entender, que toca buscar soluciones, que no sé qué, es lo que aducen todos, porque ¿qué más pueden decir? Entonces lo someten, dizque primero a la votación del jurado. El jurado ya sabemos qué es lo que va a decir, pero lo someten a eso. Entonces el jurado sale nuevamente, el presidente dice, el jurado sesionó en secreto y decidió que hay que aplicarle la pena capital. Pero ahora vamos a corroborarlo públicamente. Cada uno de ustedes vota si está de acuerdo o no que le apliquemos la pena capital. A ver, señores, señoritas, ¿quién de los guerrilleros se va a atrever a decir que no está de acuerdo que lo fusilen cuando ya hay una decisión de los que mandan y cuando están demostrando que el que no esté con ellos lo fusilan? Entonces, ese es un sistema terrorista que lo aplican al interior de las guerrillas y que poco se ha publicado porque tiene una serie de riesgos y de connotaciones, inclusive cuando los guerrilleros ya escapan de eso, salen, prefieren callarlo porque saben que los que hicieron eso están vivos y todavía los pueden mandar matar a ellos, a sus familias. Entonces, es una forma política, no es correcta, repito, no es política correcta, pero es una forma política porque hacen parte de la vida de la sociedad y desafortunadamente el Estado es insuficiente o incapaz o no tiene la posibilidad de combatir todo esto y ha ocurrido. Entonces entendamos los que es que la vida política, para entender mejor un proceso de inteligencia, hay que evaluar todo lo que hay para tener unos conceptos más claros. Y lo mismo, aquí vemos todas las fotos de los principales cabecillas del cartel de narcotraficantes de las FARC. Algunos de esos, como ustedes los habrán visto por los medios de comunicación, actualmente son senadores de la República con una circunscripción especial que les creó este pacto que hubo en Cuba, apadrinado por este señor que es el jefe de los terroristas latinoamericanos, por el terrorista jefe de las FARC y por el presidente que por estar pensando en su premio Nobel de Paz se le olvidó que tenía que defender a Colombia. Entonces vemos que aquí está en el Congreso actualmente de la República este sujeto calvo, se llama Carlos Lozada, eh, alias el Tornillo. ¿Y por qué le decían el Tornillo? Porque era el principal pedófilo de las FARC allá contra todos los niños. Este otro, Pablo Catatumbo, es, además de pedófilo, tiene un prontuario de criminal peor que el de Abimael Guzmán. Y este es que nomás verle la cara, que se llama Pastor Alape, su nombre de bandido es Pastor Alape, el otro, el apellido legítimo es Lascarro, pero se le conoce más por Pastor Alape, también tiene un largo historial de crímenes, secuestros, atentados, pero es representante del partido FARC, que luego se cambiaron comunes. Y también está esta mujer, que está de rojo aquí, que fue la concubina permanente del señor Tirofijo durante muchos años en la guerrilla de las FARC. Y está este sujeto, que ya murió hace poco, cayó en Venezuela, que fue nombrado senador de las FARC, pero cuando se iba a posicionar o posesionar del cargo, lo descubrieron traficando coca hacia Estados Unidos y
fue retirado de ese cargo y la Corte Suprema se prestó para un show increíble de que después lo llamaban a juicio y se escapó y se fue a vivir a Venezuela y apareció con el argumento que las FARC no se han acabado y que era otro grupo. Igual ocurrió con este que está aquí detrás, que también era senador, nunca se posicionó, nunca se posesionó del cargo y también terminó en Venezuela, allá con el cobijo de la dictadura de Maduro, organizando nuevamente guerrilla y como ustedes ven en la foto, navegando sobre coca y sobre billetes ilícitos para promover el terrorismo. Tenemos a este que es Timochenko, que es el mismo que está aquí, que es el actual jefe de las FARC y es el presidente del Partido de los Comunes y es el representante 1A de las FARC en el Congreso. Los otros son este Rodrigo Granda, otro terrorista internacional, que es el responsable del asesinato, secuestro y asesinato de la hija del presidente del Paraguay, que tiene muchos contactos con los comunistas ecuatorianos y chilenos, todos los que apoyan el terrorismo. Y esta es la famosa terrorista holandesa, Tania Niemacher, que fue la concubina de varios de estos. Era bastante indisciplinada de la cintura para abajo esta muchacha. Y ella, gracias a este pacto, el gobierno colombiano le pagó una maestría en una de las mejores universidades de Colombia y ahora es la politóloga analista de los conflictos en representación de las FARC. Increíble, pero eso pasa. Y como se firmó en el pacto de La Habana, entonces hay que respetar ese pacto. Y esta señora tiene escolta, seguridad, protección, el Estado le paga estudio y como habla varios idiomas, porque es una holandesa, entonces es la que en el mundo entero le hace publicidad al terrorismo y habla de la justa lucha de las FARC. Entonces ustedes ven que sí hay un contenido político muy amplio de la guerrilla de las FARC que lo han sabido manejar muy bien mientras el gobierno colombiano no ha manejado la misma estrategia porque los políticos, como lo hemos dicho y repetido ya, siempre están pensando en otra cosa y cuando se les lleva una asesoría desde el campo militar o le ponen el cuidado suficiente, es algo que hay que ver. Este otro ya murió, Raúl Reyes, cayó en Ecuador, este también cayó en la frontera de Colombia con Brasil y era el que tenía los famosos negocios con el señor Vladimir Montesinos, que le ha comprado 10.000 fusiles a cambio de drogas y unos negocios oscuros. Este otro, Romaña, también fue muy famoso por los secuestros y murió hace poco en Venezuela. Y este, que es un médico de profesión, fue uno de los cabecillas de las FARC, con un prontuario también de esos aterradores, y actualmente es asesor de los congresistas de las FARC. El otro es Alfonso Cano, que ustedes ya saben murió, y este Jacobo Arenas, que es fundador de las FARC, que murió hace más de 30 años, pero que fue el que los metió en el negocio de la droga. Y cuando digo que más de 30 años los metió en el negocio de la droga, quiere decir que las FARC, como política y como parte de la mala política de Colombia, forman un cartel de narcotraficantes desde hace muchos años y siempre lo han negado. Este otro, Joaquín Gómez, que está aquí, fue otro cabecilla de las FARC, muy famoso, que actualmente es de los asesores de los políticos que están en el Congreso, de los políticos de las FARC, ¿no? Y este es Tiro Fijo, muy conocido por todos ustedes, que murió en combate, que murió de viejo, no cayó en combate. Y este último, John 40, es uno de los capos más poderosos del narcotráfico de las FARC, de los que más mueven dinero y de los que están escondidos en Venezuela con la complicidad del régimen de Maduro. Entonces, para resumirles a ustedes, ideología, terrorismo, habilidad para negociar y narcotráfico, sería iluso, sería ilógico decir que no hacen parte de la política, la vida política de Colombia, pero hay que hacer la claridad y repetirla una vez más, no es de la buena política, es de la política mala que tanto daño le ha hecho al país, porque la política al fin y al cabo es la forma de interactuar de las comunidades y estos sujetos han interactuado de esa manera. Bueno, vemos aquí que eh, otro tema preocupante es que las FARC son el brazo armado del Partido Comunista Colombiano. Y para información de ustedes, el Partido Comunista Colombiano es un partido legal y tiene participación y tiene presencia, ya ha elegido sus candidatos y ha utilizado una estrategia y unas argucias de cambiar de nombre, de ponerse otros nombres en diferentes etapas de la vida política colombiana, pero es un partido que tiene personalidad legal, que tiene representación en los sindicatos y que naturalmente ustedes entenderán, nunca va a reconocer, nunca, que ellos son el brazo político de las FARC. No, eso no lo niegan plenamente, a pesar de que se les han incautado documentos a las guerrillas
en las que quedan las pruebas palmarias, palpables, reales de que son de los mismos, pero siempre lo negarán y dirán que eso son mentiras, que son inventos de la inteligencia militar. Y como han hecho un trabajo tan largo de infiltración de la justicia, pues han logrado que muchos jueces, no todos, pero muchos jueces, les sirvan de cómplices y seguramente en Perú pasa algo que ocurre en Colombia que es muy parecido. Es que las leyes garantistas son tantas que cada vez que se captura un delincuente es más riesgoso de que termine en problemado ante la justicia quien lo capturó a que el delincuente sea condenado. El caso ejemplar de ustedes con Abimael Guzmán es icónico porque en Colombia hubieran capturado, digamos, a tiro fijo con la absoluta seguridad que ya le hubieran inventado amnistías y cosas, porque si pasó en Argentina, pasó en Uruguay, pasó en Brasil, hasta tuvimos una terrorista en el Brasil que asesinaba a policías cuando estaba en actividad como terrorista y destruía los puestos de policía locales en las ciudades, atracaba bancos y llegó a ser presidente de Brasil y ahora es vista como una de las grandes líderes de Latinoamérica. Me refiero a la señora Dilma Rousseff. Igual ocurrió en, en Uruguay con el señor Mojica, que pone su cara de santurrón y los medios de comunicación lo pintan como un viejito que es muy conciliador y que habla muy claro y que tiene ideas políticas. Pues no se engañen, jóvenes cadetes, jóvenes futuros subtenientes del ejército peruano. Ese señor es un delincuente que asaltaba los puestos de policía, asesinaba a soldados, asesinaba a policías y luego se amnistió y porque igual que en Colombia las leyes, la laxitud y las cosas y terminó siendo dirigente político y fue presidente 2 veces de Uruguay. Y los medios de comunicación se encargaron de colocarlo como el gran eh, personaje de la política latinoamericana. Entonces lo mismo ocurriría en Colombia si hubieran capturado a tiro fijo o algunos Joy o algunos de los que ya murieron. Hubiera ocurrido algo parecido y hasta los tendríamos de presidentes, porque esa es la forma como se maneja laxamente la política. Entonces, ese ejemplo que Perú le dio al continente con la condena, ya que este delincuente murió tras las barras allá como debía estar el resto de su vida, es único, el de Abimael Guzmán. Entonces el Partido Comunista muy hábilmente se ha metido, ya es político real y tiene derecho por la Constitución colombiana, la diversidad de ideologías que permiten nuestra estructura, nuestra arquitectura política, tiene derecho a estar, pero ellos han aprovechado siempre para estar ideologizando a la juventud, a los universitarios, en los sindicatos, en las organizaciones sociales que suponemos que en el Perú también existen como en Colombia, de que en las zonas campesinas, en las aldeas, los campesinos forman sus propias comunidades, forman sus cooperativas, forman sus grupos sociales, sus clubes deportivos para jugar al fútbol, para el equipo de básquetbol de la región, todo eso, pues aquí en Colombia también pasa lo mismo, ¿no? Entonces, esas organizaciones siempre están en la mira del Partido Comunista. ¿Para qué? Para buscar que sea un medio de multiplicar la propaganda, de hacer que la guerrilla tenga una base ideológica que lo apoye porque comulga con esas ideas y desde luego para tener siempre la disculpa de, bueno, nosotros lo que hacemos es orientarla desde el punto de vista marxista-leninista, que haya una colectivización de la propiedad, que la gente sea igual y bla, 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 pero nosotros no tenemos nada que ver con la guerrilla y sin embargo la guerrilla dice lo mismo y trabaja en lo mismo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que lo manipulan. Y eso seguramente les pasó a ustedes en el Perú muchas veces. Entonces es interesante conocer ese fenómeno porque vemos que, por un lado, el Partido Comunista hace todo el trabajo de organización, ideologización, pero por otro lado lo niega, dice, no, eso es de otros, eso no es mío. Entonces, esa es una explicación clara y nos da otro contenido político de las FARC, o sea, la forma como hacen política. Este sujeto que les decía, Rodrigo Granda, aquí está la foto que prueba quién era. Resulta que durante años este delincuente fue como la especie de la mm, representación internacional de las FARC. Y este tipo en sus pasaportes tuvo los sellos que ustedes no se imaginan viajando por todo el mundo con el mismo cuento, ¿no? Él era un representante del Partido Comunista y como tal tenía derecho hasta protección y un poco de cosas. Eh, Era el que negociaba las armas para las FARC, era el que les hacía los contactos internacionales en todo el mundo,
viajaba por el Medio Oriente, se reunía con terroristas islámicos, viajaba por Sudamérica, por Centroamérica, mejor dicho, y tenía un hermano, o tiene un hermano, que salió con el siguiente cuento chino, como con 40 propiedades, obviamente ya suponemos de quién eran las propiedades de la FARC, y cuando lo fueron a investigar, bueno, ¿y usted cómo demuestra que tiene unas fábricas de procesamiento de agua para vender agua pura? ¿Cómo demuestra que tiene tantas casas de veraneo de campo? Porque era una cantidad de cosas que tenía. Y sale con el siguiente cuento, es que yo soy ingeniero industrial y he escrito 2 libros, que nadie los conoce, pero él sí, según él sí, 2 libros sobre temas de manejo industrial de las empresas y han tenido tal éxito comercial que con eso he ido construyendo mi fortuna. Entonces es el hermano de este. Y este, o sea, es el que le manejaba como digamos, el sustento económico. Y este era el que viajaba por todo el mundo haciéndole todos los contratos y las cosas. Y cuando secuestraban ciudadanos de alta importancia, por ejemplo, empresarios de empresas multinacionales que secuestraban de varios países, argentinos, estadounidenses, franceses, italianos, este era el que viajaba a los sitios a negociar con ellos. Entonces, como a todo, como se dice en términos coloquiales colombianos, a todo marrano le llega su Nochebuena. Eh, Estaba en Venezuela bajo la protección de Hugo Chávez y al gobierno del presidente Uribe le llegó la información de que este sujeto estaba ya protegido y que estaba dedicado a, entre otras cosas, a organizar los carteles de exportación de la droga. Entonces le montaron el cebo y le dijeron, le tenemos una buena cantidad de kilos de coca de la mayor pureza. Aquí está la prueba, aquí está la muestra. Mire, pruébela y verifíquela con los que saben y se la damos a tal precio. Entonces al tipo le sonó la idea y dijo, bueno, tráigame aquí a Caracas, a Venezuela. No, 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 nosotros no nos atrevemos a cruzar la frontera porque los problemas que hay, porque no toda la guardia está comprada, porque nosotros no queremos que pase usted a la frontera con Colombia y allá negociamos. Y además le tenemos unas armas y le llevaron un fusil de esos de altísima tecnología de última capacidad. Entonces le podemos conseguir de estos, pero todo al otro lado de la frontera. Entonces el tipo mordió el anzuelo y cayó. Y cuando llegó al otro lado de la frontera, lo capturaron, lo metieron a la cárcel. Y se destapó todo su prontuario, o sea que este tipo era para una condena perpetua y otras 2 más. Claro que en Colombia no hay condena perpetua, si lo digo en forma figurada. Pero en esos días ellos tenían secuestrada a Ingrid Betancourt y este tipo ya se estaba moviendo desde hacía rato con el presidente de la época en España, con Sarkozy, para que liberaran a Ingrid Betancourt. Entonces, desde la cárcel comenzó a presionar y el gobierno francés también, que si lo dejaban salir de la cárcel, le daban un indulto especial, él convencía a la guerrilla para que mm, liberaran a Ingrid Betancourt y a los americanos. Entonces el gobierno colombiano valoró muy bien la información. Obviamente el presidente Uribe sabía que eso se trataba de una trama, de un engaño, y lo que hicieron fue dejarlo libre, pero darle una especie de seguimiento para poder llegar a lo que después fue la Operación Jaque. Entonces, parte de la Operación Jaque se debió al seguimiento que surgió de este ampón. Luego, cuando ya pasa todo este periodo, viene el pacto que les contaba en la ayuda anterior con el señor Santos, y este queda incluido entre los favorecidos, y ahora es uno de los viajeros importantes de las FARC, pero anda con mucho cuidado. Recientemente ocurrió un caso de que viajó a México, no viajaría a rezar ni a visitar la Virgen de Guadalupe, sino a reunirse con el señor López Obrador, que es de los mismos, y la autoridad de inmigración de México le dijo, si le firmamos, si le sellamos el pasaporte y usted cruza de esta línea, ya está, en este momento está en lo que se llama el territorio internacional de los aeropuertos. Si usted pasa esa línea amarilla, nos toca apresarlo porque usted tiene una orden de captura de Interpol, usted es pedido por la justicia del Paraguay por el asesinato de la señora Cecilia Cuba, la hija del presidente. Entonces el tipo inmediatamente, como buen bandido, cogió el celular y movió a cielo y tierra. Entonces ya se movieron la Cancillería del señor López Obrador, que no, que en México se responsabilizaba por la vida del comandante Granda, dicen, y que no, 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 que si ya ha firmado un no sé qué con Colombia, México lo que hacía era devolverlo a Colombia, porque tú sabes que en Colombia está protegido por ese acuerdo y por esas leyes que se hicieron alrededor del acuerdo, entonces lo devolvieron. Pero ahí
el que metió Baza fue el gobierno de López Obrador, el mismo que dice que abrazos y no balazos con los delincuentes, el mismo gobierno que tenían capturado al hijo del Chapo y ordenó que lo liberaran porque era que el pueblo se ponía bravo y de pronto ocurría una sonada. Ese mismo gobierno es el que le ayudó a este delincuente para que no fuera entregado a la justicia paraguaya que lo requiere para que responda por ese crimen. Entonces vemos que sí han hecho un trabajo político internacional, que tienen contactos. Entonces vemos dos niveles, el nacional con todo ese trabajo que les describo y el internacional con una serie de contactos que tienen y son de larga data y se protegen entre ellos. No sé si ustedes les habrán enseñado en las clases de inteligencia y que les recomendamos que sigan profundizando, es que cada vez que ocurre un problema contra un bandido de estos en cualquiera de los países, los comunistas de todos los países de Latinoamérica brincan, como decimos coloquialmente en Colombia, como culebra en quema, a protegerlos y a defenderlos y que no son terroristas, que son luchadores y que, bueno, todo lo que ustedes ya conocen en la tecnología. Entonces, en síntesis, el trabajo político de las FARC, tanto en el frente interno como en el frente externo, ha sido grande. Es político, repito, no es buena política, pero es político porque hace parte del entorno. Ahora vemos el otro grupo que vamos a tratar hoy y estamos hablando del ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Ese grupo fue creado en Cuba por la dictadura de Fidel Castro y fue orientado a varios sectores, el sector estudiantil, el sector sindical y el sector obrero, básicamente en esos tres. Porque en Colombia para la época había habido una cantidad de movimientos que nacían, que se formaban, todos con el deseo de formar guerrillas, todos formados en el Partido Comunista. Pero como suele suceder en Latinoamérica, que cada quien quiere montar su tienda aparte, no montar una tienda en sociedad para que todos ganen y sea un supermercado poderoso, sino cada uno quiere su tiendita aparte y vender los mismos productos que vende el otro para que ni el uno venda ni el otro tampoco. Entonces, eso mismo pasó con la izquierda en Colombia, que se dividieron en unas líneas y entonces paralelamente mientras el Partido Comunista creaba las FARC, la dictadura cubana recibió a unos jóvenes de varias vertientes que eran rebeldes, los entrenó y formó el Ejército de Liberación Nacional. Y al mismo tiempo se fue nutriendo de sacerdotes de una corriente que se llamó la Teología de la Liberación, que se formó fundamentalmente en Brasil por ahí en los años 54, 55, con un obispo que lo llamaban el obispo rojo, Elder Câmara, y él pues tenía ya contactos en varios países del continente, y ese grupo entonces comenzó a mezclarle al comunismo, al marxismo, una teoría cristiana del hombre nuevo, del hombre que ve el mundo de diferente manera y que ve a Jesús como verbo y no solamente como sustantivo, es decir, de acción. Y que si Jesús luchó por los pobres, la función de los pobres ahora es armarse con fusiles para ir a hacer ese cambio social. O sea, si ustedes lo escuchan así, suena como muy convincente, ¿cierto? Pero ya llevar un país a convertirlo en una dictadura como Cuba, en una miseria como Cuba o como la que sufre Venezuela, eso sí no está escrito en los manuales de ellos. Entonces la disculpa es la siguiente, es que Venezuela y Cuba están en la miseria, es por culpa de Estados Unidos que les bloqueó el comercio. Y entonces usted se preguntaría, bueno, pero si el comunismo es tan bueno, ¿para qué necesitan a Estados Unidos? Ellos también se pueden desarrollar solos. Entonces sí, miren ustedes la cosa, ¿no? Es que vamos a luchar por el cambio y lo vamos a hacer. Y cuando tienen el poder son incapaces porque no tienen la mentalidad de impulsar el empresariado, de impulsar el desarrollo. Entonces la mejor disculpa es echarle la culpa a Estados Unidos. Pero entonces viene la contrapregunta, y si Estados Unidos es el malo, en cambio el comunismo es la solución, entonces, ¿por qué quieren que sea con los métodos de Estados Unidos ser comunista? O sea, como la China. Allá es un comunismo de Estado, pero permiten el capitalismo, pero la opresión es igual. Entonces, a Cuba no ha llegado a ese nivel, pero sí llega al nivel de que todos son comunistas. O sea, es una contradicción interesante de debatir. Y el argumento aquí es que el ser humano, el hombre, estamos formando un hombre nuevo. ¿Y de dónde lo sacan? Si ustedes miran la encíclica del Papa Pablo VI, la encíclica que hablaba de la nueva alianza, habló de una nueva iglesia. Tal vez ustedes están muy jóvenes, pero ni habían nacido cuando la Iglesia Católica tomó una decisión interna de que ya casi ninguna monja usaba el hábito, casi ninguna, porque hay muchas que lo utilizan todavía, y lo mismo que ya los sacerdotes podían estar vestidos como laicos y algunos usaban
el clériman y otros no, sino que en muchos casos ocurre que el padre, el sacerdote, lo conoce la comunidad porque es el que está ahí y es el que maneja la iglesia y el que administra los sacramentos, etcétera, pero no está vestido como un sacerdote. Eso ocurre ya en Latinoamérica en muchas partes. Pues dentro de esos sacerdotes se infiltraron unos, no son todos, quiero hacer la claridad. Se infiltraron unos que estaban con la guerrilla comunista, especialmente provenientes de España, y varios de esos se integraron a las guerrillas de Latinoamérica e infiltraron los seminarios aquí, y en algunos seminarios se formaron otros que después fueron guerrilleros, como el caso de este, uno que se llamaba Bernardo López Arroyave, que desarrolla todo un proceso y forma una cuadrilla que se llama la Carlos Alirio Buitrago, porque él llega a una región, organiza a los campesinos, los va ideologizando, así como está aquí en la foto. Mientras daba misa tenía una granada en la mano y una pañoleta de LL. Desde luego ustedes entenderán que esto es una composición eh, gráfica para dar a entender cuál es el contenido del libro, cuál es el contenido del mensaje. Pero en el fondo eso era lo que estaba haciendo. Ese sacerdote iba y todo el tiempo les hablaba del hombre nuevo, de la revolución, y ya después iba seleccionando dentro de la comunidad a unos elementos claves que los convirtió en la guerrilla. Entonces ven ustedes que el proceso es interesante, es de trabajo metodológico, es un trabajo político porque está vendiendo una idea política, pero naturalmente con una intención malévola y sombría contra el desarrollo del país y contra la seguridad nacional. Entonces vemos que el ELN se mete en varios sectores. Cuando hablamos del sector obrero se interesó por uno muy específico. Colombia es un buen productor de petróleo, no es de los mejores productores del continente, pero sí es un buen productor de petróleo. Entonces, la industria petrolera ha venido sustentando la economía nacional durante muchos años. Es mucho lo que el petróleo le ha aportado al país para que de ahí salga la construcción de vías, de escuelas, pago de maestros, eh, educación de jóvenes en el exterior, ha financiado la industria petrolera, el mismo empleo que genera, porque por donde pasa un tubo de esos siempre habrá que hacer mantenimientos, habrá que tener quien opera las grúas, quien coloca los tubos que hay que reemplazar, etcétera. Y eso genera empleo y genera desarrollo. Además que hay que mantener la línea por donde va el oleoducto a ciertas márgenes al lado y lado limpias de maleza para que la misma maleza no vaya a dañar. Hay que estar revisando que eso esté en perfecto estado y que no esté goteando para que no afecte el medio ambiente. Bueno, eso genera mucho empleo. La industria petrolera es buena por eso, además del empleo que genera en las ventas. Y al haber empleo, pues el país recibe recursos, hay gente trabajando y otros sectores de la economía se dinamizan, porque el que gana dinero, pues va y compra, le compra al que vende la leche y al que vende el pan y el que compra y el que vende el pan, pues recibe dinero y va y compra al que vende zapatos y todo se va volviendo un círculo. Entonces, eh, la industria petrolera inmediatamente la miró como algo que había que nacionalizar y que no podía tener dependencia extranjera. Porque sí hubo errores también de quienes negociaron inicialmente, que le dieron muchas gabelas y ventajas a las empresas exteriores y las ganancias que recibía Colombia no eran suficientes. Pero la solución no es ir a destruir los tubos, ni asesinar, ni secuestrar. La solución es renegociar esos convenios y buscar mejores propuestas para el país. Entonces, el argumento siempre ha sido ese, que vienen los extranjeros y se roban el recurso, y con eso hay que destruir las torres de energía eléctrica, hay que destruir los oleoductos, y el ELN se especializó en eso. Y se especializó también en enviar una cantidad de sacerdotes ya infiltrados por ellos a que fueran a las comunidades a alebrestarlas con la ideología, mientras otros los van metiendo la guerrilla. Entonces vemos que el Partido Comunista envía a sus delegados a que hagan ese trabajo parecido y siempre dicen, no, nosotros no somos de los mismos, esos son ellos allá, aunque tenemos las mismas ideas, pero somos libres de todo pecado. Y estos dicen, los sacerdotes no tienen nada que ver, no todos los sacerdotes, hago la claridad, sino los que están metidos con ellos, no, es que nosotros decimos que el hombre tiene que evolucionar y esto y lo otro y la solución, pero la guerrilla está dando el mismo discurso. Entonces, ¿sí entienden ustedes dónde está la jugada y dónde está la metodología y la estrategia? Bueno, entonces el ELN, así como vimos que el señor Granda en la parte internacional se ha movido mucho, el ELN ha sido muy activo. Infortunadamente la resolución de la foto es muy bajita y al ponerla aquí no se ven bien las caras de estos terroristas,
Pero estos, que son los jefes del ELN, llevan muchos, pero muchos años, más de los que los de las FARC, viviendo en el exterior, en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, y promoviendo el terrorismo contra Colombia. Y que han hecho exactamente lo mismo que hace las FARC. Ellos están metidos en todos los centros de estudios políticos, están haciendo presencia en universidades, están haciendo presencia en medios de comunicación, en delegaciones diplomáticas, en organizaciones internacionales humanitarias, donde les den posibilidad se meten a vender siempre la misma idea, que el ELN no es un grupo terrorista, sino que el ELN está buscando es la paz de Colombia y que está buscando el desarrollo y que son víctimas de la persecución del Estado. O sea, el mismo discurso que decimos que lo utiliza Putin en este momento para hacer su barbaridad, lo utilizan las FARC y el ELN. Entonces llegamos aquí a la conclusión de que siempre que ha habido diálogos con las FARC, se salieron con la suya en Cuba, y ahí vemos ese golazo que le metieron a Colombia. Vimos unos terroristas, ahora son senadores, a pesar de los prontuarios tan extensos que tienen, pero ese fue el acuerdo y entonces hay que respetarlo, y hay gente que cuidarlos, que no les pase nada. Y tenemos hasta una criminal europea que viene a hacer daños a Colombia, y entonces por acuerdo y por todo eso, antes está protegida y se le pagaron hasta estudios universitarios. Increíble, pero es lo que pasa. Bueno, entonces esto nos lleva a concluir que para el cierre de esta conversación y darles la palabra a ustedes, es que hay realmente una línea política que no es la adecuada, pero es una línea política con la cual esta gente se ha ido infiltrando y ha logrado contactos. Y de remate, los políticos tradicionales que solo piensan en su bolsillo y que piensan en sacar ventajas, cada vez que se presentan procesos de negociación con esta gente, inmediatamente dicen que sí, que hay que hacerlo rápido, no porque les interese resolver el problema ni ayudar a Colombia, sino porque saben que detrás de todos esos procesos hay contratos, hay posibilidades de conseguir votos y de aparentar ser los pacifistas. Eso es un problema eterno que quién sabe hasta cuándo se logre solucionar, pero que nos ha dado muchos dolores de cabeza en Colombia. Entonces, con esto, mi coronel Solís, dejamos aquí, como le decía, tengo que salir a la 1, pero entonces de aquí a la 1 hacemos unas respuestas y seguramente ustedes ya terminan con un debate interno de análisis y conclusiones que saquen de este conversatorio. Mi coronel, quiero agradecer de antemano toda la instrucción que nos ha dado. Fíjese usted qué tan importante es, como usted inició, las similitudes que tenemos entre los dos países hermanos que sufrimos el mismo rezago, la subversión, el terrorismo, y cómo ahora en este curso de ciencia política insertamos este tema de cómo estos grupos asolapadamente ingresan a la política. Acá también hay analistas peruanos que hablan de que probablemente el gobierno esté muy relacionado con Sendero. El término que usan acá a veces es filosenderista, ¿no? Por la ideología y el pensamiento. Lamentablemente usted ha escuchado que en estos 2-3 días hemos tenido problemas de orden interno. Nosotros le llamamos acá las otras situaciones de violencia, pero mientras que usted daba la conferencia, también nos ha llegado por el WhatsApp un reporte de un ataque a una base contrasubversiva en el Brain, ¿no? Usted sabe la técnica como hombre de inteligencia y como lancero, que grupos subversivos atacan la base a veces con la finalidad de hostigarla, entre comillas, y con la otra de herir a un soldado tal vez. ¿Para qué? Para que venga el helicóptero, ¿no? Como doctrina que tenemos, llega, lo lleva, pero en ese de ir y venir, ahí también el helicóptero al parecer ha sido atacado por estos grupos subversivos. Mire usted, vuelvo a repetir, qué tan latente es la situación en ambos países. Usted hablaba y por este lado Sendero estaba golpeando, por otro lado hay marchas en Huancayo, hay problemas en Ica, ha habido muertos por problemas de situaciones internas. Y yo sé que tiene que hacer, mi coronel, no se preocupe, yo voy acá con los cadetes. Yo quiero agradecerle nuevamente ese cariño que siempre nos tiene a los hermanos peruanos, sobre todo al ejército, donde usted vuelca toda su experiencia
Los cadetes también me preguntan que tantos libros escritos, coronel. Sí, le digo, él es un analista, hombre de inteligencia, un geopolítico, y yo les voy a hacer llegar a ellos también su web de la fundación para que pueda verlo de repente sábado domingo en los momentos que salgan a la calle y sobre todo lo de Ucrania para lo que pueda ver. Quiero agradecerle a mi coronel nuevamente su tiempo. Hoy con usted yo estoy a las 21 horas con conclusiones, ¿verdad? Sí, Y señor. el lunes 20 horas con Camilo. Perfecto. Gracias, mi coronel. Un fuerte abrazo y muchos cariños acá de todos los cadetes. Bueno, entonces, Gracias, mi coronel. no, a usted muchas gracias, mi corazón. Y entonces tenemos 20 minutos todavía para atender las inquietudes de los cadetes y ahí sí termina usted los otros 20 minutos con ellos. Ya, mi coronel. Mi coronel, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Le habla la cadete cuarta de inteligencia Carmen Alcocer Lora. Mi coronel, mi inquietud es saber sobre cuál es la relación o qué tipo de influencia tiene lo que es el narcotráfico con las FARC. Bueno, perfecto, Dora, muy amable. En el año de 1977, más o menos, el M-19, que era otro grupo terrorista colombiano que había nacido de la FARC, avanzó muchísimo en contubernio con la dictadura panameña que presidía el general Torrijos. Él era un dictador, era muy amigo de Fidel Castro y tenía contactos con todos los comunistas latinoamericanos. Inclusive fue el que logró que Estados Unidos le devolviera a Panamá el canal en el año 77, que estaba previsto que lo devolviera en el año 99. Entonces logró anticipar eso y el presidente Carter le concedió eso y se volvió como una especie de líder para todos los comunistas latinoamericanos, que era el referente que se le paraba en la raya a Estados Unidos. Pero él ya andaba con Fidel Castro en un proceso mucho más profundo, que era mover la droga del narcotráfico desde Perú y Colombia hacia Estados Unidos, la coca, la cocaína específicamente. Entonces el M-19 inició a cobrarle una cuota a los dueños de los laboratorios de procesamiento. Y las FARC que estaban cerca se dieron cuenta, dijeron, oiga, pero si este negocio es tan bueno, ¿por qué lo vamos a dejar ir? Y entonces las FARC hicieron a un lado al M-19 y se apropiaron de eso. Y desde entonces, del año 1978 hasta hoy, han transcurrido ya prácticamente 44 años. Las FARC se han financiado. Primero, comenzaron a cobrarle un impuesto, como llaman ellos, una extorsión, a los dueños de los laboratorios, al que les llevaba los químicos para procesarlo, al que llevaba el combustible, al que le llevaba el cemento. Luego ya fueron subiendo, porque dentro de los laboratorios montaban los mismos narcos una cuestión que llamaban el comisariato. Y ahí le vendían la comida a los empleados, llamémoslo así, los que raspaban la hoja y la procesaban. Y entonces ya las FARC les pusieron también un precio. Si usted tiene 20 empleados trabajando en el laboratorio, debe pagar tanto por cada empleado. Si usted tiene tantas máquinas haciendo esto y lo otro, paga tanto por la máquina. Si usted mueve tantas lanchas cargadas de coca, entonces paga tanto por lancha y tanto por kilo. ¿Sí? Se va creciendo el control porque eso les va dando más réditos y les va permitiendo conseguir más armas. Ya después llegan a otro nivel y dicen, no, pero ¿para qué nos vamos a nosotros a matar la cabeza y a buscar problemas consiguiendo los vendedores de armas, exponiéndonos? Entonces mejor nosotros ponemos al señor Rodrigo Granda que se mueva como contacto, haga el negocio y ustedes narcos se encargan de traernos tantas armas y negociamos, les dejamos sacar tantos kilos de coca y tantas armas y así iban, o sea, va creciendo. Pero ya llega el momento en que se dan cuenta, bueno, y si todo esto se puede hacer, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Entonces ya las FARC cogen el negocio y lo tienen hasta el día de hoy. Que se desmovilizaron unos y están en el Congreso, eso no quiere decir que los otros no sigan. Y como han tenido tanta persecución, encontraron por último un paraíso, que es la dictadura venezolana, que está metida hasta los tuétanos en el narcotráfico y allá los protege a los cabecillas principales y les ayuda a que mucha de la droga que sale para Europa y para Estados Unidos pase por Venezuela, y esa ha sido la razón de todos esos enfrentamientos y muertes y problemas internos que ha tenido Venezuela de violencia. Pero entonces el señor Maduro tiene la disculpa a flor de labio
es que esa violencia está aquí en Venezuela no porque los venezolanos tengan narcotraficantes, sino que es que Colombia no cuida sus fronteras y deja que se nos pasen para acá. Imaginen ustedes semejante disculpa tan baladí. Pero en el fondo las FARC siguen gravitando alrededor del narcotráfico. Y hay un problema que con la pandemia se pensaba que el consumo de cocaína iba a disminuir y parece que aumentó. Y ahora que los narcos mexicanos que están muy cercanos a las FARC se metieron también de fondo, de lleno, en el negocio de anfetaminas y de drogas sintéticas, las FARC también han ido ocupando ese negocio. Y de remate, como hay una oleada grande de inmigrantes de varios países del mundo que llegan a Latinoamérica y quieren seguir por lo que se llama el hueco hacia Estados Unidos, hacen un recorrido desde Sudamérica hasta Norteamérica y pasan por Colombia, por la zona selvática del Pacífico, y allí también hay presencia de grupos de las FARC. Entonces, otro negocio que se inventaron porque allí también les entra recursos. Y de remate, en algunas zonas del país hay unas actividades mineras importantes y también llegan a extorsionar allá. O sea que las FARC siguen recibiendo dinero, no es creíble el cuento de que todos se desmovilizaron y lo que están es fortaleciéndose de otra forma para buscar la toma del poder. Y eso que mencionaba ahora mi coronel Solís, de que hacen grupos y manifestaciones, es parte de esa estrategia, de que unos participan en la protesta popular ni no todas las personas que salen a protestar son ni de la guerrilla ni saben, pero las utilizan y dentro de la protesta están infiltrados los que queman, los que destruyen, los que causan el caos y terminan generando toda esa violencia. Mi coronel, entonces podemos decir que el narcotráfico es un medio financiero para la FARC, más no por completo. Sí, exactamente, es una parte, dijéramos que al tomar las finanzas de la FARC y ponerla en una repartición, podría tener el 70-80% ahí, el otro porcentaje es de minería ilegal, el otro porcentaje es de secuestros, de extorsiones, y lo que reciben por las propiedades que tienen por medio de testaferros que les lavan y también les producen réditos como gasolineras, hoteles, sitios de diversión, que se les ha encontrado más de una vez, que tienen invertido dinero ahí o que han invertido dinero mediante firmas ficticias en las acciones de la bolsa. Entonces, por decir algo, se inventan una empresa que se llame Fernández y compañía, vamos a poner un nombre aquí ficticio, y esa le inventan, le sacan todas sus legalidades en la Cámara de Comercio y esa empresa invierte en acciones, digamos, de Coca-Cola o de Postobón, y si no se dan cuenta, allí las meten. Si los descubren, claro, se las decomisan, pero si no los descubren, duran años lavando dinero ahí y luego van cambiando para no quedarse y compran y venden acciones y invierten en los bancos, compran depósitos a término. Es decir, lo que haría cualquier persona, más los dineros que guardan en los paraísos fiscales, que son en dólares. Ese es otro recurso grande que tienen. Y lo que eso les dé de ganancias también lo incluyen. Pero fundamentalmente el narcotráfico es su fuente de financiación. Muchas gracias, mi coronel. Mucho gusto. Mi coronel, permiso para hacer una pregunta. Señor. Mi coronel, ¿desde cuándo las FARC es considerado el brazo armado comunista del Partido Comunista, mi coronel? Desde el principio, porque si usted mira los antecedentes de la formación de las FARC, en los años 30 que llegó el Partido Comunista al continente en varios países, a ustedes les llegó allá con Mariátegui, a Colombia nos llegó por medio del Partido Social de los Trabajadores, que era lo mismo, al Brasil le llegó por el Partido de los Trabajadores, y cada país fue llegando de una manera distinta, pero llegó a la misma época, 1930, 1932, 1928, hablemos de 1930 para poner una fecha como estándar. Ellos comenzaron a hablar de que la revolución tocaba hacerla armando al campesinado, porque tenían la teoría soviética que hay que hacerla, la teoría china que hay que hacerla del campo a la ciudad, pero con la línea soviética. Esa es una de las cosas características que tiene la guerrilla en Colombia. En otros países la tiene de otra manera, pero aquí fue así. Entonces, ellos comienzan a organizar grupos armados que desde esa época cometían delitos. Pero como aquí en Colombia la preeminencia era liberales y conservadores y vivían enfrentados entre ellos, entonces como que todo el foco de las noticias, de la prensa, del análisis era la violencia liberal conservadora y ellos iban ahí creciendo como
como un agua subterránea que va moviendo el piso, pero que la dirigencia política de los dos partidos, en su irresponsabilidad, que les hemos explicado, los permitieron crecer. Entonces, ocurre que cuando ellos se destapan de frente en 1964 con Marquetalia, ya tienen preparada toda una parafernalia increíble. Estudiantes de las universidades, sindicatos y todos diciendo que no son terroristas, que son campesinos, que fue que el Estado llegó allá a quitarle sus fincas y todo lo que ustedes imaginen. Entonces, desde el principio se sabe, pero para que le quede más la complejidad a la pregunta que usted tiene, todavía sigue habiendo personas en Colombia de cierto nivel académico, de cierto nivel político, que dicen que eso no es así, que es que la guerrilla es la consecuencia de unos pobres campesinos que fueron perseguidos por el Estado. Y si quiere, haga la prueba y busque en internet y verá lo que dice, que las FARC nacieron en 1964 porque el Estado fue y atacó a unos campesinos. Si eran unos pobres campesinos que no tenían sino ametralladoras .50, fusiles de calibre 7, 7.62, pistolas, que asesinaban campesinos, que han cometido masacres, que derribaban aviones civiles de esos que llevaban carga, que secuestraban, pero eran unos pobres campesinos. ¿Sí ven ustedes la diferencia? Entonces, desde el principio se ha sabido, se tiene claro, pero oficialmente la dirigencia política nunca lo ha querido reconocer con el argumento que estamos en un país democrático y que hay ideas y que el Partido Comunista no es tan malo como lo pintan. ¿Cómo la ve? Gracias, mi coronel. Buenos Coronel, buenos días. Buenos Cate días. cuarto año. Mi coronel, sobre el Ejército de Liberación Nacional, usted nos dijo que estaba proyectado en varios sectores. ¿Nos podría hablar un poco más de eso? Sí, ¿sectores geográficos o sectores de acción? ¿Cuál de las dos? Sectores de acción, mi coronel. Bueno, entonces, mire, el ELN desde el principio se metió muchísimo con sindicalistas y estudiantes. Y no fue solamente el ELN, casi todos los grupos guerrilleros de Colombia comenzaron por ahí. ¿Por qué? Porque la idea era que los obreros, como dice la doctrina soviética, son los que hacen la transformación social del marxismo-leninismo. Entonces había que buscar sindicatos obreros, pero seguramente pasa en el Perú lo mismo que en Colombia, que la mayoría de los obreros no son sindicalizados. O sea, sí existen sindicatos, son muy beligerantes, pero si miramos en proporción, solamente por ahí el 15 a 20% de los empleados u obreros colombianos están sindicalizados, los otros no. Y en el campo son muy pocas, en las áreas rurales son muy pocas las entidades que están sindicalizadas. Se han creado muchas después de los años 80 y 90, pero sindicalizados como tal son muy pocos. Entonces, como eso no les era suficiente, se enfocaron en otro sector que sí es una fuente, una mina de oro para formar rebeldes, que es la juventud estudiantil. En las universidades públicas, todo el continente, desde que entra el muchacho, lo primero que le quieren vender los profesores, que son de izquierda, es la idea de que Estados Unidos es el malo, que todo lo que hay en el país es pésimo, la dirigencia es mala y que hay que destruir y acabar y que les tienen que dar de todo. Y ni siquiera les enseñan que están estudiando gratis, es porque hay gente que paga impuestos. Entonces lo mejor es hablar mal de los que pagan impuestos, que son los que ellos llaman los ricos, porque el pobre no paga impuestos en ninguna parte. Entonces, antes al contrario, consume. Pero el que tiene alguna propiedad, por lo menos ya una casa, no es que sea rico, pero tiene una casa, ese paga un impuesto predial por tener su casa. Si tiene un auto, pues paga en proporción a lo que vale el auto y el modelo que tenga, pero paga. El que no tiene no paga nada, pero con ese dinero que está pagando el que tiene el auto, pues tiene las calles, tiene los andenes y tiene la semaforización para que pueda cruzar, etcétera. Y lo mismo pasa con el que ya paga más impuestos, pues es el que de ahí se saca el dinero para las carreteras y eso lo pagan son las grandes empresas, porque una persona normal pues en su declaración de impuestos paga muy poco. Entonces, el que paga, ¿no? Porque la mayoría no paga impuestos. Entonces, o no declara renta. Entonces, el ELN se enfocó mucho en los estudiantes, porque es que son un foco, la juventud de los 18 a los 30 años, es un foco muy especial de 17 años, muy especial para meterle ideas y decirle que usted va a cambiar el mundo
y uno se la cree cuando tiene esa edad. Claro, está joven, está lleno de vida, no se cansa, no le duele nada, puede trasnochar, amanecer, correr, gritar, caminar, comer bien, comer mal y no dormir, y en esa edad aguanta todo. Entonces, en esa época es el periodo ideal y están en las universidades, entonces traigámoslos y trabajemos. El otro sector que aprovechó muy bien el ELN, como lo decíamos, es utilizar las comunidades católicas, que ustedes saben que en Latinoamérica somos católicos, la mayoría somos cristianos, católicos, la mayoría. Entonces, a esa comunidad hay que buscarle la forma de meterle en la cabeza que lo que necesita es un cambio socialista dirigido por una especie de marxismo que combina el cristianismo, o sea, la teoría de Jesús, con la teoría de la lucha de clases de Marx. Entonces hay que buscar la forma de que utilice la violencia, que es la de Marx y Lenin, con una ideologización de que estamos formando unos seres humanos nuevos que tienen una nueva alianza con Dios y una nueva alianza entre los hombres. Entonces es todo un contenido filosófico, que no es acertado, eso es otra cosa, pero es un contenido filosófico que lo han manejado y desde luego para que eso funcione hay que tener lo que se llaman los cuadros que orientan, que entrenan, que dirigen, que ideologizan, que tienen una formación superior en esos temas y que tienen la argumentación para responder siempre por qué sí se debe hacer. Entonces necesitan personas muy formadas en esa línea marxista para que no se dejen encerrar de quien los cuestione, sino que siempre tengan a flor de labio la disculpa. ¿Y quién mejor que un sacerdote que haya sido formado en un seminario, que tiene una formación humanística muy grande, pero que además esté torcido por esa línea? Entonces puede coger todo ese bagaje que tiene de formación académica y reorientarlo por el camino que a él le conviene y que le conviene al grupo terrorista. Entonces por eso es la importancia de entender que sí es un trabajo político, porque político es todo lo que haga una persona con un grupo humano para convencerlos de una idea y hacerlos actuar en ese sentido, dentro de un país o dentro de una comunidad determinada. Gracias, mi coronel. Con mucho gusto. No sé si haya más preguntas, mi coronel Solís. Sí, mi coronel, como usted dijo, 13 horas, creo que ya ha saciado todas las interrogantes. Hay más, pero de repente en otra reunión lo hacemos, mi coronel, no se preocupe. Bueno, no, pues con mucho gusto. Entonces, les agradezco muchísimo la presencia, la asistencia a este evento, la iniciativa que tiene mi coronel Solís de compartir y ojalá que logre invitar también a salvadoreños que tienen una experiencia muy grande, argentinos que lucharon contra el terrorismo allá, a los uruguayos, y así pues los futuros oficiales del Perú tendrán una visión diferente y sobre todo lo que le queremos inculcar, estudien todos estos fenómenos, lean y analicen y miren cuál es la vertiente de quien escribe, miren bien los videos, los audios, no se dejen inducir cuando comienzan a venderles la idea de que es que la única solución es una revolución y que esto ha funcionado mal, porque claro que nadie dice que nada ha funcionado perfecto, pero la solución jamás será el terrorismo y la violencia, porque somos pueblos que necesitamos es personas que orienten a las sociedades para que haya desarrollo económico, para que tengamos mucho empleo, para que tengamos mucho flujo de divisas, para que el turismo crezca, para que las empresas crezcan, y todo eso necesita seguridad. Y la seguridad se la prestan las Fuerzas Armadas de cada país, con gente muy preparada y con dirigentes políticos que entiendan que la seguridad no es solamente sacar un soldado o un policía a la calle con un fusil, porque eso es apenas una parte. La seguridad es integral de productos políticos mejores. Ustedes que están en la parte de ciencia política lo tienen que entender así. Pues muchísimas gracias, mi coronel Solís y jóvenes cadetes. Les deseo lo mejor y esperamos verlos pronto ya con sus insignias de subtenientes al servicio de la patria y al servicio de Latinoamérica. Gracias, mi coronel, como siempre, a esta alianza estratégica que hemos hecho entre usted y bueno, nosotros siempre trabajamos. Le agradezco y seguro lo llamaré para otra oportunidad y ya en otro curso. Bueno.